En los vastos páramos del salvaje oeste, donde el sonido de las balas y los duelos al sol son el pan de cada día, existe un rincón oscuro y misterioso que espera a ser explorado. Te invito a un viaje emocionante por estas tierras fuera de lo común que desafían las convenciones del western. Nuestra primera parada nos transporta a una pequeña ciudad, en El terror de la pequeña ciudad de 1938, donde la singularidad asombrosa se hace presente y comprendemos que la valentía no está limitada por la estatura. Esta historia nos sumerge en un western clásico, lleno de persecuciones trepidantes y tiroteos implacables, aunque lo verdaderamente único radica en sus actores, que son enanos que cabalgan en ponis, que hoy podría considerarse políticamente incorrecto, debido a su humor relacionado con la estatura de los protagonistas. Nuestra siguiente parada nos lleva al inusual mundo de Joe Colaloca, de 1964. Imagínate a un caballero elegante, adentrándose en un pueblo lleno de vaqueros rudos y amantes del whisky. La peculiaridad de esta historia radica en la obsesión de este caballero por una bebida llamada Colaloca, llevándolo a abrir su propia fábrica. Pero más allá de esta historia, se esconde una crítica directa al capitalismo en un contexto inusual en un western. Continuamos nuestro viaje y llegamos a un valle intrigante, en el Valle de Wangi, de 1969, donde un grupo de cazadores descubre un secreto ancestral, un valle repleto de dinosaurios. Esta fusión de géneros, donde los vaqueros se enfrentan a criaturas prehistóricas, hace que esta película sea una verdadera joya de la imaginación. Salimos de este valle y nos adentramos en otro territorio más inquietante si cabe, en El Topo, de 1970, donde nos sumergimos en un viaje psicodélico y surrealista que se aleja completamente de los cánones tradicionales del western. En esta ocasión acompañamos a El Topo en su búsqueda de sabiduría y conocimiento, enfrentándose a situaciones extrañas y símbolos enigmáticos en un mundo que desafía toda lógica. Continuamos nuestro viaje y en el horizonte divisamos a un grupo de tramperos arrastrando un barco por las vastas llanuras y montañas. En El hombre de una tierra salvaje, de 1971, sumergiéndonos en una de las historias de supervivencia más impactantes jamás vista en la pantalla, donde la lucha contra la naturaleza se convierte en una epopeya desgarradora. Continuamos nuestro viaje y nos dejamos sorprender por La venganza de Ulzana, de 1973, que nos ofrece un enfoque psicológico del conflicto entre los nativos americanos y los colonos en el viejo oeste. Su tono crudo y áspero, con escenas tan impactantes, las convierten en una experiencia cinematográfica extraordinaria. Pero no detenemos la montaña rusa de emociones, pues de repente nos sumergimos en el oscuro mundo de Los Cuatro del Apocalipsis, de 1975, donde 4 personajes son arrastrados por una espiral de horror en un viaje hacia la oscuridad con un torrente de violencia que fluye como ríos de sangre, llevando nuestras emociones a límites inimaginables. Necesitamos tomar un respiro para recobrar el aliento tras estas intensas experiencias y nos encontramos con Una mujer llamada Apache, de 1977, en el que una mujer busca venganza por la muerte de su esposo, destacando su enfoque en un personaje fuerte femenino en el oeste, añadiendo un giro inesperado en medio de tanta acción y violencia. Si quieres conocer más sobre el viejo oeste, te dejo estos vídeos que aparecen en pantalla.